anclados a la palabra de Dios, ¿sí? Y si querés más confianza, si querés tomar algo que te genere o tener un espacio donde vos seas más confiable, tengas más confianza, menos inseguridad, donde haya o abrazarte a algo que te genere más estabilidad y menos incertidumbre, o abrazarte a algo que te traiga más paz y menos ansiedad, o algo que te dé más esperanza y menos negatividad. Si querés alcanzar todas estas cosas, entonces tenés que poner tu confianza y basar tu seguridad en un bien del que nunca sabés que va a carecer de todas estas características, nunca podrán despojarte. Tendrías que depositar tu confianza en algo, en un bien que nunca pierdas, que nunca te lo arranquen, nunca te lo despojen y nunca cambie por ninguna circunstancia y nunca lo puedas perder. Si queremos alcanzar todas estas cosas, como decía, más estabilidad, menos incertidumbre, porque muchos dicen, y necesito estar más estable en mi trabajo, en mi empleo, en mi negocio, en mi vida, o necesito tener paz. Muchas veces escuché eso, necesito paz porque la ansiedad me mata, o necesito tener más confianza, ¿no? Y menos inseguridades para poder caminar y dar pasos correctos. Realmente tenés que poner toda tu confianza y basar entonces tu seguridad en algo, en un bien que no te puedan quitar jamás, que no lo puedas perder, en un bien que no te lo puedan robar, en un bien que no te lo puedan despojar, en un bien que nunca cambie, en algo que nunca cambie y que nunca puedas perder. Esas dos características o esas dos cosas, esos dos bienes que cualquier ser humano anhela, si está buscando tener más confianza, más estabilidad, más paz, más esperanza, hay solamente dos cosas a las que se tendría que aferrar. Dos. El amor de Dios y sus promesas. Es el amor de Dios y sus promesas las únicas dos cosas que jamás cambian. El amor de Dios es eterno, el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios nadie te lo puede quitar. El amor de Dios nunca cambia. El amor de Dios nunca perece, nunca se modifica, nunca se altera ante la circunstancia. El amor de Dios a través del tiempo sigue siendo el mismo. El amor de Dios no te lo pueden robar, el amor de Dios te lo da sin medida. Las promesas de Dios son sí y amén. Las promesas de Dios siempre están disponibles. Las promesas de Dios no le afecta la inflación ni los cambios de gobierno. A las promesas de Dios, si uno se aferra a las promesas, las encuentra. Nunca las pierde, nunca te las quitan, porque las promesas de Dios son para sus hijos. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Porque muchas veces como hijos, como seres humanos, siempre buscamos tener estabilidad, siempre buscamos tener paz, siempre buscamos tener seguridad, siempre buscamos tener quietud, ¿sí? Siempre estamos buscando tener esperanza y no nos damos cuenta que todas esas cosas las encontramos en el amor de Dios. Siempre tratamos de buscar en cosas o en alguien que termina fallándote. Vos quizás te aferrás a tus amigos y decís, no, este de fierro, y un día, como es humano, te falló. Y toda la esperanza, toda la confianza, toda la amabilidad, el amor, el tiempo que pasamos juntos, todo se derrumba de un minuto para el otro. Y perdiste la fe, perdiste la seguridad, perdiste la convicción, perdiste la confianza. Un ser querido, alguien que quizá te puede fallar. Perdiste la estabilidad porque le ofreciste y le prestaste y dijiste, no, este me la devuelve si es de fierro. Y tuvo un problema y no te la pudo devolver.
y se desestabilizó tu economía, tu vida, tu relación con tu familia, porque encima se lo prestaste callado, tenés que dar explicaciones por qué no está más la plata. Y la gente te puede fallar, las circunstancias te pueden fallar, las inversiones te pueden fallar, tu fe en las personas puede fallar, la fe de los otros en vos puede fallar, pero el amor de Dios nunca falla. En el amor de Dios podemos encontrar la estabilidad, podemos encontrar la confianza, podemos encontrar la paz. El amor de Dios me da paz, me da estabilidad emocional y espiritual, me da la confianza de saber que Él me amó antes de que yo le ame, me da la esperanza de saber que un día voy a estar con Él. Sus promesas son indeclinables, son sí y amén, dice la Biblia. ¿Son para quién? Para cada uno de nosotros, sus hijos. Entonces, en vez de estar buscando un bien que no es durable, en vez de estar tratando de encontrar y de depositar, hacer la mejor inversión de tu vida en alguien o en algo que seguramente un día pierde valor, como puede ser una acción, las acciones un día tienen un precio, otro día tienen otro, se cayó la bolsa, se perdieron las acciones, se perdió todo. La confianza en alguien, depositar tu confianza en alguien creyendo que ese alguien jamás te va a fallar. Si no es Dios, te puede fallar. Está probado, somos humanos, nos equivocamos, podemos fallar. Aunque sea involuntario, vamos a fallar. El único bien durable, el único bien donde yo puedo basar mi seguridad en algo que nunca voy a despojarme, de lo cual nunca voy a arrepentirme, lo cual nunca va a cambiar y nunca voy a perder, es el amor de Dios y sus promesas. Así de fácil y de simple. Ahora, hablamos de Dios y uno puede preguntarse, pero a ver, ¿hay algo que Dios no puede hacer por mí? ¿Hay algo que Dios no puede hacer en realidad? ¿Ustedes qué creen? ¿Que hay algo que Dios no puede hacer? ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Hay cosas que Dios no puede hacer. Y ahí los sorprendí a todos. La Biblia dice que hay cosas que Dios no puede hacer. Y uno dice, no, pero Dios puede todo. Es Dios, puede todo. No. Te voy a explicar que hay cosas que Dios no puede. Dios no puede negar quién es Él. Él es Dios. Y Él nunca va a negar que es Dios. Entonces Él no puede negar que es Dios. Y Él no puede negarse a sí mismo y no puede negar sus promesas. Dios no puede mentir. Porque Él es sí y amén. Y sus promesas fueron planteadas para tu vida y para mi vida. Y Dios no miente porque Él no puede mentir. Entonces Él no puede mentir. Por consiguiente Dios tampoco puede hacer mal. Porque Dios nos amó, Dios busca mi bien, busca tu bien, y Dios no puede hacerme mal. Y Dios no puede dejar de cumplir una promesa, porque Él lo prometió, y Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, que todo lo que Dios prometió, lo cumplirá. Entonces, si nosotros entendemos claramente que Dios no miente, que su palabra siempre es fiel, es decir, que Él no se va a arrepentir de lo que declaró, es decir, que Él no puede dejar de cumplir una promesa, que Él no puede hacerte mal, que Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, cuando yo me aferro al amor de Dios y yo me aferro a sus promesas, es el mejor bien al cual yo puedo depositar todo lo que tenga, todo lo que soy, porque es el mejor lugar en donde voy a hallar recompensa, el mejor lugar. En Hebreos capítulo 6, versículos 18 y 19, quiero refrendar esto que dije antes, porque en la mitad del pasaje 18, del versículo 18 de Hebreos, dice, es imposible, en la Nueva Versión Internacional, es imposible que Dios mienta. Hebreos 6, 18 y 19. Es imposible que Dios mienta. Tengamos un estímulo poderoso los que buscamos refugio. Nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos
como firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. ¿Sí? Mirá lo que dice el autor de Hebreos, dice, es imposible que Dios mienta. Pero también dice, nos aferramos a la esperanza. Y marcá ahí en tu Biblia la palabra esperanza. Dice, buscando nosotros refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Y tenemos como firme, marcá firme, el ancla, marca ancla. ¿Sí? El ancla segura de mi alma. Un ancla es aquello como hacen los barcos, es tiran el ancla y es para que queden clavados ahí y no hay tormenta que los pueda mover, ¿sí? Y el ancla de tu vida, ¿sí?, tiene que estar depositada en la esperanza. El ancla de tu alma es una esperanza que penetra hasta detrás de las cortinas del santuario, es decir, hasta la misma presencia de Dios, está diciendo el autor de Hebreos, ¿no? Mi esperanza está puesta en Jesús. Y de otra forma, en el Salmo 119, versículo 81, David lo decía así, mirad, decía, mi vida desfallece esperando tu salvación, pero he puesto mi esperanza, adivina dónde, en tu palabra. He puesto mi esperanza en tu palabra. Y es un salmo que tiene que estar permanentemente en nuestras vidas. Porque hay circunstancias en nuestras vidas. Nuestras vidas es quizá como una montaña rusa, ¿no? Donde hay momentos que son altos, momentos muy buenos, plenos, y hay momentos donde descendemos, rápidos, furiosos, ¿no? Violentos. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, como acá lo recita David en este salmo, y dice, mi vida desfallece esperando tu salvación. Es decir, cuando el salmista está declarando esto, está diciendo, estoy en el momento crítico de mi vida. Mi vida desfallece porque estoy esperando que me salve, Señor. Estoy en un momento difícil. Ahora, dice, pero he puesto en mi esperanza, ¿en dónde? En tu palabra. Entonces, veamos nosotros qué importante es estar anclado a la palabra de Dios. Porque el mismo rey David ancló su vida a la palabra de Dios. En los momentos de mayor dificultad es la palabra de Dios la que te rescata, es la palabra de Dios la que te trae esperanza, es la palabra de Dios la que trae sanidad, es la palabra de Dios la que trae paz, es la palabra de Dios la que trae estabilidad a tu vida, es la palabra de Dios la que te rescata del hoyo. ¿Y qué pasa entonces cuando vos pones tu esperanza en Dios? Justamente esto. En cualquier tormenta de tu vida no vas a estar a la deriva. No vas a estar a la deriva. Va a haber alguien que la esté conduciendo porque además estás anclado en Él. No importa la tormenta que haya, tu ancla va a estar depositada en el mejor de los lugares, ¿no? En Efesios capítulo 4, versículo 14, dice así, interesante esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces ya no seremos inmaduros como niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo allí Pablo a los efesios, a la gente de Éfeso? Está diciendo, cuando vos anclas tu palabra, tu fe, tu esperanza en la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios empieza a hacer carne en tu vida, cuando empezás a tener un ida y vuelta con Él, cuando la palabra de Dios es tu alimento diario, cuando la palabra de Dios es el lugar de refugio, cuando hay dificultad, pero también es el lugar de alegría, de plenitud, cuando estoy buscando bendecir a Dios con mi vida porque está todo bien. La palabra de Dios empieza a hacer algo en mí y empiezo a crecer, no solo como Jesús, no solo en estatura, sino también en sabiduría.
El discernimiento viene a mi vida y ya dejo la inmadurez porque era para otro tiempo, era para otro momento y para otro estadio de mi vida, cuando no conocía, pero cuando ahora empiezo a navegar dentro de la palabra de Dios, cuando mi ancla está depositada en la palabra de Dios, entonces veo que la sabiduría de parte del Espíritu Santo que está en mí obrando, abre mi entendimiento y empiezo a reconocer. Entonces la consecuencia es esta. Entonces ya no somos inmaduros como los niños, ni no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. En otra versión dice por cualquier doctrina. ¿Sabes qué? Toma tal importancia esta palabra, porque en los últimos tiempos, dice en Mateo y en los evangelios, y el mismo Jesús lo decía, en los últimos tiempos se van a estar levantando hombres diciendo ser el Cristo, trayendo enseñanzas de hombres, cualquier otro tipo de doctrina, y vos tenés que estar atento. Esos últimos tiempos son estos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Entonces hoy, más con las redes sociales, más hoy cualquiera te ministra. Hoy cualquier video entra a tu vida, cualquier predicador entra a tu vida, cualquier frase entra a tu teléfono. El punto está en que si eso que estás escuchando, de parte de quién viene. Y la única manera de poder reconocer eso es cuando yo estoy anclado a la palabra de Dios. La única manera de reconocer si es correcto o no es correcto lo que mi vida, mis oídos están escuchando, es cuando estoy anclado a la palabra, porque es lo único que me va a defender. Entonces ya dejo de ser un niño inmaduro, llevado por cualquier viento de doctrina, por cualquier ola de mar, dice onda de mar, llevado para acá y para allá, sino que empiezo a estar refugiado en la palabra, estoy anclado, abrazado a la palabra. No permito que cualquiera venga a decirme cualquier cosa. Y tengo que guardar mi fe, tengo que guardar mi vida, tengo que guardar mi camino, tengo que guardar mi propósito. Porque hay muchas personas que con buena voluntad han perdido la dirección o el propósito por ser enseñados por cualquier doctrina. Entonces, lo mejor que te puede pasar es que vos puedas evaluar lo que tu pastor dice cada día desde esta plataforma con la palabra. Que puedas evaluar, que no me creas a mí, que le creas a la palabra. Que no le creas a cada uno de aquellos que agarran un micrófono y salen por la televisión o salen por las redes sociales. Créele a la palabra. Si dice lo que dice la palabra, decía amén, Señor, me estás hablando. Pero si no, cambia de canal o borrá. O borrá ese estado, borrá. Porque estamos en esos tiempos. Tenemos que aprender a estar anclados a la palabra. En Santiago 1:6 dice, porque una persona que duda, en la mitad del pasaje, en el B, en la segunda parte del versículo 6, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es inestable como una ola de mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Una persona que duda tiene su lealtad dividida. Y una persona que duda es una persona que se le ha sembrado una duda. Una persona que duda es una persona que se le ha sembrado o le ha presentado una palabra o un evangelio distinto al que está en la palabra. Una persona que duda es arrastrada. Y dice, ahí Santiago tiene la lealtad dividida. Es decir, no puede ser fiel. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la palabra duda es una herramienta poderosa, espiritual, que usa el enemigo para hacer caer a las personas.
aquellos que están en el proceso, aquellos que están queriendo, aquellos que hay buena voluntad, que hay buena disposición, que quieren, que tienen ganas de que Dios haga algo, pero hay una palabra duda que se siembra en el medio y hace de que ese propósito se caiga, que ese camino se bifurque y vaya para otro lugar. Porque el enemigo trabaja así de múltiples formas. Dice la Biblia que se disfraza de ángel de luz. ¿Y qué significa eso? Que va a querer traerte la mentira disfrazada de una media verdad. Eso significa, va a ser una media verdad. No va a ser una verdad, va a ser una media. Parece que es verdad, pero no es verdad. ¿Y de qué manera yo me voy a dar cuenta si es verdad o no es verdad? Cuando yo estoy anclado en la palabra de Dios. Es la única manera. No me tengo que dejar exhortar, ni me tengo que dejar ministrar, ni me tengo que dejar entusiasmar o desafiar por algo que no sea el mismo Señor. Hay dudas que te quitan la esperanza. Y puedo visualizar 3 puntos, ¿no? ¿Cuándo esas dudas te quitan la esperanza? En primer lugar, cuando tu identidad no está clara. Cuando tu identidad no está clara. Es decir, cuando vienen dudas que te hacen preguntar a vos mismo, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿No? ¿Qué soy yo? Un momento donde uno se empieza a preguntar estas cosas. Esas dudas que te hacen tambalear en tu identidad, que no sabes verdaderamente si sos hijo, si no, si tu accionar hace que vos estés dentro del reino o fuera del reino. Hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio. Alguien puede pensar y puede decir, pero ¿quién soy yo? ¿O qué soy? ¿Soy un hijo de Dios? Porque yo, la verdad, que con mi actitud, con mi manera, con mi forma, ¿no? Y nos acordamos de Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, ¿qué? Cree, no crea, cree, hoy, cree, presente continuo, no se pierda, sino tenga vida eterna. Es decir, que está disponible para todos. Entonces, si yo creo en Jesús, estoy dentro de la posibilidad de poder entrar al reino. La segunda cosa, en 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Lo dice 1 Juan 1:9. Es decir, que no hay pecado que me deje afuera, sino que cualquier pecado que yo confiese delante de mi Señor, me libra. Él me limpia. ¿Cuál es el problema entonces? La duda. ¿Y cómo es la duda? No, vos, como sos vos, ¿no te acordás lo que hiciste? ¿No te acordás cuántas cosas? Vos no podés entrar. Entonces la duda te descalifica. La duda hace de que vos pierdas, te pongas en juego la identidad en Cristo, ¿se entiende? Somos hechos hijos de Dios, dice la Biblia en Romanos. Somos hechuras suyas, preparados por Dios para buenas obras. Pero yo tengo que tener la palabra guardada en mi corazón, porque si yo no tengo anclada mi vida en el Señor y en la palabra, estas preguntas me pueden hacer caer. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que vos necesitas estar anclado a la palabra de Dios? Entonces decía que la primera de estas dudas que te quitan la esperanza es cuando vos tenés una identidad que no está tan clara, ¿no? Cuando tu identidad no está realmente clara, que no sabes qué sos, o quién sos, o de quién sos. Pero hay una segunda duda que también hace tambalear mi destino. Es cuando tu propósito tampoco está definido. Es una segunda duda, es donde Satanás también viene a trabajar en mi vida. Cuando tu propósito no está definido, entonces vos te preguntás, ¿y por qué estoy acá yo? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué se supone que tengo que hacer yo con mi vida? ¿Realmente mi vida importará? ¿Mi vida importará acá? ¿Mi vida importará en el reino? ¿A Dios le importará?
¿El propósito se cumplirá en mí acá? A veces hay preguntas así. ¿Habrá significado? ¿Habrá propósito para mi vida acá? ¿Será que de verdad Dios me llamó? Entonces vos empezás si estás recalado, agarrado, anclado en la palabra, te vas a empezar a dar cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 4 dice que de la manera que somos muchos, ¿sí? Muchos miembros, somos muchos, pero somos un solo cuerpo en el Señor. Cada uno miembros cumpliendo una función, pero somos uno solo. ¿Sí? Y el apóstol Pablo se encarga claramente de enseñar que hay distintos dones y ministerios en la que cada uno de nosotros ha sido bendecido con un don, con un talento, con 1, 2, 3, 5, no importa cuántos, ¿sí? Para insertarse dentro del reino y poder ser. La primera cosa que suele suceder es que si no pasa lo que yo creo que tiene que pasar, entonces empiezo a dudar. Si no pasa lo que tiene que pasar, si no se cumple lo que yo creo que se tiene que cumplir, empiezo a dudar si de verdad el propósito está acá. Miren, yo cuando volví al Señor, después de estar muchos años apartado, yo estuve muchos años sirviendo, desde que nací hasta los 20 años que me aparté, estuve en la música. A los 13, 14 años ya estábamos con una banda armada de la iglesia, ministrando por distintas partes del país. Tuvimos la bendición de ir no solo a iglesias, sino ir a otras provincias. Fuimos invitados a evangelizar con el grupo. Varios años, hasta los 20. O sea, 6, 7 años estuve trabajando en eso, ¿sí? Trabajando, sirviendo en eso, ¿sí? Después me aparté. Cuando volví al Señor, después de un montón de años, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hice? Salí corriendo a comprarme una guitarra, esta que está acá. Porque dije, voy a servir al Señor con la guitarra. Lo primero que hice, cuando llegué a la iglesia con la guitarra, vi que había un grupo, una banda que eran todos unos fenómenos. Y dije, oh. Y puse la guitarra atrás y dije, ¿cómo están? ¿No? Y dije, no puedo servir acá. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta que el Señor tenía también otras cosas guardadas para mí. Y si yo me hubiera quedado abrazado a esa idea, es probable que a lo mejor me hubiera corrido. Porque era justamente un recurso que Satanás estaba generando en mí para traer dudas sobre mi vida, para ver si yo de verdad iba a ser usado o no. Y ya le había dicho sí al Señor, ya estaba ahí, y de repente llego y me encuentro con que como que mi lugar está ocupado. Mi lugar está ocupado. No, dije, bueno, gloria a Dios, qué sé yo. Tiré la guitarra a un costado y dije, bueno, al pastor, ¿en qué puedo ayudar? Y arrancó mi historia por otro lado. Porque, ¿sabes qué? No somos todos ojos, ni somos todos manos, ni somos todos pies, somos un cuerpo. Y a veces uno tiene un don, pero a veces tiene 2, 3, 4 talentos. Lo que Dios ponga en tu corazón y vos creés que solamente estás para hacer eso. El tema es que muchas veces la duda viene a carcomerte la cabeza para entender que el propósito no es ese, que no es. Entonces vos no tenés un propósito definido. ¿Y sabés cuál es el propósito? El propósito de un hijo de Dios. ¿Sabés cuál tiene que ser? ¿Cuál tiene que ser el propósito de un hijo de Dios? ¿Cuál? No. El propósito de un hijo de Dios tiene que ser ganar almas. No servir. Tiene que ganar almas. Mientras tanto sirve. Servir forma parte del armado. Pero puedo servir ganando almas sirviendo. Pero es servir, no. Es ganar almas mi propósito. Pasa que es también una definición equivocada. Porque yo creo que ganar almas, no, los de evangelismo. Yo los banco acá, estoy así, Señor. No. El propósito, a ver, escuchen.
¿Y de dónde lo saco esto yo? A ver, bíblicamente, me voy a anclar en la palabra. A ver si nos anclamos en la palabra de una vez. Vamos a anclarnos, ¿cómo? Vayan y hagan discípulos. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos, ¿en dónde? En todas las naciones, comiencen con Jerusalén, es decir, con tu Jerusalén, ¿no? Después Judea, por tu barrio, después Samaria, por la provincia, después hasta lo último la tierra. Vayan y hagan discípulos. Pero Jesús apostó un poco más. Alguno puede decir, bueno, pero no estoy preparado para ser discípulo. Para que tengo una para vos. Tengo uno para el que dice, yo no estoy preparado para ser discípulo. En Hechos, Jesús le dijo, ¿sí? Me seréis, ¿qué cosa? Testigos. Me seréis testigos, ¿sí? Toda potestad me da, me seréis testigos. Un testigo no convence a la otra persona, testifica lo que le pasó. ¿Se entiende? Si vos y yo tenemos que ser testigos, yo tengo que ser testigo, yo le tengo que decir a alguien, le tengo que contar que mi vida está plena porque hay alguien que me la transformó. Y hay problemas, gloria a Dios por los problemas, y hay circunstancias, pero no pasa nada. Te van a decir, pero vos estás loco, vos siempre estás jajaja. No, es que hay alguien que transformó mi vida, se llama Jesús. Te invito, si querés, probarlo. No tenés que predicarle nada, no tenés que saberte la Biblia. La Biblia te va a servir para anclar tu fe. Pero el objetivo de Jesús y el objetivo por el cual nosotros tenemos una única y fundamental misión es ser testigos. Ser testigos es contar lo que me pasó. No tengo que convencer a nadie, solo tengo que contar lo que me pasó. ¿Sabés quién los va a convencer? El Espíritu Santo. Yo no. Yo lo que tengo que hacer es contarle que Dios transformó mi vida, contarle que mi familia estaba rota y se restauró, contarle que mi vida estaba perdida y fue recuperada, contarle que mis vicios no me soltaban, pero que el Señor me rescató. Contarles. Ser testigo. Ser testigo. No tengo que convencer a nadie, tengo que testificar a la gente. Tengo que ser testigo. Entonces, cuando yo entiendo claramente el propósito y lo tengo definido en mi cabeza, Satanás no puede venir a mi cabeza y decirme, ¿por qué estás acá? ¿Y por qué estás acá vos? Y porque tengo que ser testigo. ¿Y tu ministerio? ¿Qué se supone que estás haciendo acá? Es que tengo que ser testigo. En el mientras tanto, Dios va a restaurar mi vida, mi persona, mi familia, mi ministerio, mi salud. No sé, todo lo que tendrá que restaurar un problema es Jesús. Pero mi propósito, ser testigo. Entonces yo tengo claro, a qué el Señor me llamó, no me va a poder mover nadie. ¿Por qué? Porque estoy anclado en la palabra. Pero ¿sabes cuándo empiezan los problemas? Cuando yo no tiro el ancla en la palabra. La tiro en cualquier lado o no tiro el ancla directamente. Entonces va a venir alguien y me va a decir, ¿pero qué estás haciendo ahí? Tenés razón, ¿sabes qué? Y agarro las 3, 4 cosas que tengo y me voy. ¿Y qué? Y eso pasa acá, allá, pasa por el otro lado. Y hay gente que parecen nómades, ¿no? Están de un lado para el otro. Y se cumple la palabra cuando dice que son llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Entendés? Que sopla el viento, lo lleva para allá, viene de nuevo la ola, lo trae para acá, y así están. ¿Y qué pasa en el medio? No se cumple el propósito, no son testigos, no crecen, no se desarrollan, no es anclada su vida en la palabra. Tenés que tener tu vida anclada en la palabra. La última duda que te quita la esperanza es cuando mi futuro es incierto. Cuando uno se pregunta, ¿hasta dónde voy acá? ¿Hacia dónde voy? ¿A qué lugar voy? Si vos no sabés hacia dónde vas, estás perdido. Si yo no sé a qué es lo que Dios me llamó, estoy perdido verdaderamente. Pero hay personas que por ahí se hacen esta pregunta
Y dice, y no sé, ¿y qué estoy haciendo acá? ¿A qué Dios me llamó? ¿Qué tengo que hacer? Porque yo vengo porque viene la gente, soy como Vicente que va donde va la gente. Pero no, cada uno tiene un llamado personal, ¿no? Y esa es la parte importante, que uno tiene que entender que forma parte de un engranaje perfecto, que Dios soñó de antemano. Y ya te voy a dar un versículo que te va a encantar después respecto de esto. Pero hay 3 cosas que quiero, así dije las malas, las negativas, pero quiero ahora darte tres cosas que sí te dan esperanza. ¿Sí? Las 3 positivas. 3 cosas que te dan esperanza. ¿Qué debo hacer para que esa esperanza esté anclada en Jesús? Primero, debo anclar mi identidad a lo que Dios dice de mí. Debo tirar el ancla sobre las cosas que Dios dice de mí. Tengo que estar seguro, tengo que estar claro, porque cuando venga la duda, la primera respuesta tiene que ser esta: ¿qué es lo que dice Dios de mí? ¿Qué es lo que piensa Dios de mí? ¿Se entiende? En Hechos capítulo 17, versículos del 26 al 28 dice así: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, que les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Fíjate, esto que parece un conjunto de palabras poéticas, es una declaración tremendamente importante, donde dice que fuimos hechura suya, de una sola sangre fuimos hechos, ¿sí? Y todo el linaje de los hombres, es decir, hay una descendencia, ¿está bien? Y todo fue planeado, dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Les ha prefijado, es decir, que Dios ya lo fijó de antemano, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Los límites, por cuánto tiempo voy a habitar. Ya está todo planeado, Dios planeó, Dios pensó a cada persona, en cada instante de su vida, en cada lugar donde lo colocó, poniéndole el don o el talento puntual que ha hecho con cada uno, porque somos únicos e irrepetibles. Entonces, entender en primer lugar de que cuando yo echo el ancla en mi identidad, ¿no?, a lo que Dios dice de mí, tengo que entender que Dios soñó conmigo. Cuando entiendo que Dios soñó conmigo, cuando entiendo que Dios ya había generado un plan antes que yo lo piense, entonces no estoy por casualidad. Entonces la duda no puede venir a decir, ¿y para qué estoy? No, es que Dios soñó conmigo. ¿Y qué voy a hacer? Dios me lo va a decir, en su palabra está. Hay dones, hay talentos, hay cantidad de cosas que brindó a su pueblo, a sus hijos, para que yo me inserte dentro de la familia, dentro del cuerpo, y pueda cumplir el propósito por el cual Dios me llamó. Dios me llamó. Y soy, y sos, y cada uno de los que estamos acá somos muy importantes para Dios. Entonces, mi identidad está anclada en la palabra de Dios. En Tesalonicenses 1:4 dice: sabemos, amados hermanos, que Dios los ama. Que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Es decir, que Dios de antemano te amó, te eligió para que seas suyo. Hay un plan. Lo tenés que saber. Y yo no creo que Dios pueda amarme. Lo he escuchado muchas veces. Y yo no creo que Dios tenga un plan para mí. Lo he escuchado muchas veces. Agarrá la palabra, anclate a la palabra y dejá de decir esas cosas, por favor, porque tengo que empezar a declarar lo que Dios dice en su palabra. Me tengo que anclar a la palabra y tengo que decir, yo soy su hijo. Porque cuando Satanás venga a hablarte y decirte, no, pero ¿qué plan va a tener con vos? Yo soy su hijo. Él me amó de antemano, Él me eligió y soy el nuevo Israel, el Israel espiritual. Soy su pueblo.
Soy hechura suya, Satanás, no tenés autoridad. ¿Sabes con qué lo estás corriendo? Con la palabra. Pero yo tengo que anclar mi vida en la palabra. La tengo que anclar. Mira, te voy a decir algunos así rápido porque no tengo tiempo. La palabra declara en Deuteronomio 7:6 que soy valioso. Que soy valioso. Declara en Tito 3:7 que soy aceptado por el Señor. También declara en Efesios 1:4 que fui elegido por Él. Fui elegido por Él. También declara en Jeremías 31:3 que soy amado y soy digno de amor. Digno de su amor. En Romanos 8:1 declara que fui perdonado a pesar de mi pecado. La paga de pecado es muerte. Sí, pero fui perdonado. En 2 Corintios 3, 5 y 6 dice que soy capaz, que Dios puso en mí habilidades, talentos para poder desarrollar todo aquello que Él soñó para mi vida. En Romanos 5, 8 dice que soy digno de un sacrificio, es decir, tengo tanto valor para Dios que Él no escatimó en mandar a su Hijo para salvarme. Soy digno de un sacrificio. Y en Isaías 49, 16 dice que soy inolvidable. Es decir, Dios te tiene tatuado tu nombre en la palma de su mano. Se hizo un tatuaje especial con tu nombre. Sos inolvidable para Él. Soy inolvidable para Él. Somos valiosos, somos preciosos. ¿Cómo entonces voy a permitirme dudar de la presencia, del amor, de la misericordia, del propósito de Dios? Si cada una de estas congregaciones que estamos desparramadas por el mundo somos una muestra del amor de Dios, cumpliendo su propósito, cada uno en un lugar separado, cada uno en un lugar puntual, pero cada uno de nosotros estamos mostrando todo aquello que Dios puso en nuestras vidas. Entonces, para tratar de terminar de cerrar este concepto, que es muy importante, debo anclar mi identidad a lo que Dios dice de mí. Entonces tendría que pensar, y entonces ¿cuál es mi valor? ¿Por qué Dios me ama? Porque dice que soy su precioso tesoro. ¿Cómo evalúo mi valor? ¿No? ¿Cómo evalúo cuánto valgo? Y vos podés mirar a lo mejor en estos programas que muestran en internet o en los videos o en la televisión por cable, de estas empresas que compran antigüedades, por ejemplo, y cuando vos ves cómo fijan un valor de algo, hay 3 características que utilizan estas personas para determinar el valor de alguna cosa. ¿Viste? Va alguna persona por ahí con un sable que no sabe si el sable era del abuelo, lo hizo el tío que era herrero, o si es de hace 400 años, no lo sabe. Entonces, se determina el valor de acuerdo a 3 características. Primero, ¿quién lo creó? Entonces miran a ver la pieza, un cuadro, ¿no? Un cuadro. ¿Quién lo creó? A mí me gusta dibujar, me gusta pintar. Yo tengo algunos cuadros, algunas cosas hechas, pero mi cuadro son una cosa, pero el de Miguel Ángel es otra cosa. O sea, ¿quién lo creó? Pobre yo, ¿no? Mis cuadros no valen lo que vale el de Miguel Ángel, ¿no? Pero ¿quién lo creó? Sería el primer detalle, ¿no? El segundo es cuánto quieren pagar a alguien por eso, ¿no? ¿Qué valor se le da a alguien? ¿Cuánto quiere pagar a alguien por eso? Y en tercer lugar, es quién es su dueño, quién es el que lo tiene. Y ahí se puede fijar el valor, ¿no? Porque puede haber alguien que pague, pero el dueño dice no, esto tiene más valor. ¿Se entiende? Y no hay venta. El valor lo pone el dueño, ¿está bien? Si entendemos este concepto, podemos ver que en primer lugar el que nos creó es Dios, ¿sí? Y
¿Cuánto quiere pagar alguien por eso? Él dio a su Hijo como máximo valor, donde pagó por toda la humanidad, ¿sí?, sin pedir nada a cambio. Y en tercer lugar, ¿quién es el dueño? Nosotros formamos, a partir de ese sacrificio, formamos parte de la familia, fuimos hechos hijos de Dios. Entonces, uno no puede darle lugar a decir, ¿y yo quién soy? ¿Qué puedo ser yo? Porque ya Dios pagó, porque Dios te diseñó, porque el Señor pagó un alto precio por tu vida y porque además formás parte de la realeza espiritual. Formás parte de un reino porque sos su adquisición. Entonces mal puedo decir que no soy o que no valgo, porque tengo un importantísimo valor para el Señor, porque soy suyo, no soy mío, soy de Él, ¿sí? La segunda característica es que debo anclar la misión de mi vida al propósito que Dios tiene en mí. Debo anclar la misión de mi vida al propósito que Dios tiene en mí. Es que si Dios me dota de bendiciones, beneficios, y yo trato de hacer la mía, y no uso esas características, esos dones, esos beneficios, para lo cual Dios me llamó, probablemente no prospere. Probablemente no prospere. Saben que, por ejemplo, en mi caso, yo personalmente no pude seguir tocando después un instrumento en público. No, después de haberme apartado de las cosas del reino, no pude seguir ejecutándolo. Me llamaron algunos amigos, fuimos a tocar un par de lugares y después guardé el instrumento, después lo vendí, el instrumento, y nunca más pude ejecutar, porque sabía que yo había sido diseñado, que Dios me había dado un don para servirle, no para hacerlo para mí, ¿sí? Y era muy difícil poder hacerlo, es una cosa medio inexplicable, pero no podía. Me daban un instrumento, una guitarra, un bajo, un piano que sé tocar, y no lo podía ejecutar. No, o tocaba una canción y dejaba y me levantaba y me iba. No podía, ¿no? Y todo tiene que ver con el propósito por el cual fui diseñado, ¿no? Y fíjense, en Hechos capítulo 13, versículo 36, hay una declaración impresionante que hace el autor de Hechos respecto del rey David. Dice así: en verdad, David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. ¿Sí? David, después de servir a toda su generación conforme al propósito de Dios, murió. Claramente David fue levantado, fue llamado, fue instruido en lo privado, fue equipado por Dios allí cuando estaba entre las ovejas, cuando venían los lobos, los pumas, los leones y osos a querer comer las ovejas. Lo fue entrenando de tal manera para que David, cuando se enfrente a Goliat, le pegue un hondazo en la frente y lo mate. Lo fue preparando en lo privado para que después lo pueda, en público, lo pueda exaltar. Y David empezó a tener una trayectoria de la mano de Dios, de la mano de su Señor. Y fue el rey más grande de todos los tiempos de Israel. El más conquistador. El hombre que Dios decía tiene un corazón conforme al mío. Y termina la historia diciendo: en verdad David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Sería espectacular que me pase eso. Sería espectacular.
¿no? Que pueda decirse después de cumplir, después de alcanzar, de afectar, de ministrar, de poder influenciar, de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios. Ya está, la obra está terminada, vamos para arriba. Es porque entiendo que la misión de mi vida no está anclada a mí, sino está anclada a Dios. Mi vida, mi propósito tiene que ver con Dios. Él maneja mi vida. ¿Sí? Mi propósito se centraliza en Él, en su persona. No puedo hacer de mi vida un camino y el plano espiritual otro. No, todo forma parte de lo mismo. Entonces mi misión, la misión de mi vida, tiene que estar unida, tiene que estar anclada al propósito de Dios en mí, para que yo pueda desarrollarme de la mejor forma, ¿no? En Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18 dice: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, y sus ancianos tendrán sueños. Y en esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres, por igual, y profetizarán. Quiero mostrarte algo que hoy aprendí, en este pasaje. Me estaba dando cuenta de algo. Me daba cuenta de que, primero dice, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, dice hijos e hijas. Después habla de jóvenes y de ancianos, ¿sí? Jóvenes verán visiones, ancianos tendrán sueños. Después habla de siervos, hombres y mujeres, ¿sí? O sea, que habla de hijos e hijas, habla de ancianos y jóvenes, y habla de hombres y mujeres. ¿No está abrazada toda la humanidad, sí? ¿No es la humanidad así? Jóvenes, hijos, hijas, viejos, jóvenes, hombres, mujeres. Todos y cada uno de nosotros somos llamados y hay un propósito. ¿Te das cuenta? No es para algunos, es para todos. No dejó a nadie afuera, están dentro de la misión. Pero no hay una misión individual, no hay una misión llanero solitario. No, mi misión tiene que estar atada, mi ancla tiene que estar aferrada, atada, mi vida tiene que estar anclada al propósito de Dios para que Él me pueda llevar conforme a su voluntad. Y el último punto es que debo anclar mi futuro a las promesas que Dios me dio, o a las promesas que Dios me hizo. Y alguien puede decir, pero pará, a mí Dios no me hizo ninguna promesa. Claro, lo entiendo porque no está anclada tu vida a la palabra. Porque si tu vida está anclada a la palabra, Jeremías 29, 11 o 12, por ejemplo, dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y de paz, para darle conforme al propósito por el cual fueron llamados. ¿Sí? Entonces, yo tengo que anclar mi vida a la palabra. Entonces Dios me va a hablar y puedo hacerme carne de esa palabra, y no que sea simplemente un libro, sino que sea mi libro, que sea mi Dios hablándome a mí. ¿Cuántos se pudieron haber preguntado alguna vez: Dios no me habla a mí? Yo no lo escuché nunca. Es que no tenés un Dios mudo. De la única forma que vos podés tener un Dios mudo cuando vos no te metés acá. Porque esto, ¿cómo se llama esto? La palabra de Dios. Y si yo no busco en la palabra de Dios, entonces sí tengo un Dios mudo. No me habla, pero no me habla porque no busco en su palabra. Si yo me aferro a su palabra, voy a tener un Dios que me habla. Un Dios y voy a poder descubrir todas las cosas que Dios piensa de mí, todo lo que soñó Dios conmigo, todos los proyectos y planes que tiene Dios para mi vida. Entonces es ahí cuando yo debo anclar mi futuro a las promesas que Dios me hizo. Porque no miente. Entonces me empiezo a dar cuenta, ¿no?, de los beneficios. ¿Y sabés cómo funciona esto? A ver si podemos entender.
para entenderlo más, para darle un cierre, para entenderlo más. Por ejemplo, yo tengo un auto, ¿sí? Y cualquiera que tiene un coche, un auto, para poder circular tiene que tener una póliza de seguros, ¿sí? Tu póliza de seguros, si es una póliza buena de seguro, ¿sí? La póliza que te cubre, vamos a suponer, todo, 100%, todo, te cubre todo, protección total. Y de repente saliste de acá, del templo, se llevaron el auto, se robaron el auto. En vez de desesperarte, decís, tranquilo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo sé que la compañía de seguro me paga. ¿Sí? El momento, obviamente, no es un momento agradable, pero yo estoy seguro que la compañía de seguros paga y repone. ¿Sí? Me robaron una rueda y bueno, la amargura de que me robaron el trabajo, que tengo que sacar la otra rueda, poner. Sí, pero yo sé que la compañía de seguro me paga la rueda. Cuando estoy seguro del respaldo que tengo, cuando yo estoy seguro de a quién estoy abonado, cuando yo estoy seguro de qué reino soy, no me preocupan los resultados, porque yo sé de quién soy, yo sé a quién sirvo, yo sé qué es lo que va a pasar después, yo sé quién es Dios para mí. Es como una compañía de seguro, es como tu póliza de seguro. Ahora, hay personas que dicen que son hijos de Dios, pero viven como si no tuvieran seguro. Viven su vida como si no tuvieran seguro. Entonces el primer choque dice, ¡ay Dios! Y ahora, Señor, ¿quién? ¿Viste? Al final, Dios, ¿dónde estás? Dios es tu seguro. Pero viven como si no tuvieran seguro. Cada problema, cada circunstancia parece que se termina el mundo. Y vos tenés la mejor póliza de seguro tenés. La mejor póliza de seguro de la historia es la que vos adquiriste, la que vos adquiriste. Aprender a vivir de esta forma nos hace mirar como Dios mira, nos ayuda a que podamos de verdad tener claridad en el propósito. Y la vida cotidiana es pelea continua, es una consecución diaria de situaciones, de circunstancias. Pero si nosotros la aprendemos a vivir teniendo esperanza y anclamos nuestra vida, la anclamos en la palabra de Dios, les puedo asegurar que vamos a vivir mucho mejor. Les puedo asegurar que no importa la circunstancia que venga, yo sé de quién soy y a quién sirvo, yo sé quién es mi póliza. Sé quién es mi póliza. Sé que si me vienen a robar, yo sé que tengo recupero. Si tengo algún incidente, yo sé quién me va a guardar, quién es mi abogado, quién va a salir a mi defensa. Yo lo sé. Y vos lo debes saber. Y tu vida tiene que estar anclada a la palabra de Dios. Y no te puede mover nada, nadie. No puede venir ninguna circunstancia, ninguna duda a hacerte tambalear esto que sos, esto que ganaste, esto que Dios te regaló, este tremendo beneficio, este privilegio de poder formar parte de la familia de Dios. Anclarme a la palabra de Dios es aquello que me va a salvar, es aquello que me va a mantener claro, es aquello que no va a hacer que mi vida sea como una onda de mar que me lleva para acá y para allá. Yo sé de quién soy y a quién sirvo. Yo sé de quién soy y a quién sirvo. Sé lo que tengo que hacer. Sé que tengo que ser testigo en todas las circunstancias de mi vida. En todas las circunstancias de mi vida. Tengo que ser testigo. Tengo que presentar a Jesús en todo momento de mi vida. Mi vida tiene que brillar. Mi testimonio tiene que ser el que hable. Por eso es tan importante que no nos pongamos caretas ni seamos hipócritas. Nuestra vida tiene que ir hacia la santidad. Mi vida tiene que ir descartando todo aquello que tiene que ver del mundo y acercándome todos los días un poco más a Dios, para que un día podamos estar diciendo, no hay prácticamente nada de esta tierra en mi vida. Prácticamente nada.
porque siempre algo hay. Entonces la gente lo puede ver y ese es mi mayor testimonio. Que la gente pueda ver, que las personas puedan ver que el Señor, que hay algo, alguien, se llama Jesucristo, que ha transformado mi vida, mi familia, mi entorno. Porque de nada sirve que yo pueda soltar la palabra si cuando miran dicen, no, pero si vos sos como decís, sos hijo de Dios y sos así, no, me quedo del lado que estoy. Prefiero quedarme de este lado, porque no me gusta lo que veo. No, es Jesús cuando viene a transformarlo todo. ¿Se entiende? Viene a transformarlo todo. Hay un proceso, claro que hay un proceso, pero Él viene a transformarlo todo. Él viene a cambiar todo. Viene a cambiar mi lamento en danza, dice la Biblia. Cambia mi lamento en alegría. Viene a transformar totalmente mi ser. Por eso, hermanos queridos, tenemos que trabajar para anclar nuestra vida en Jesús, nuestra vida en la palabra, cada uno de nuestros días. Amén. Que el Señor te bendiga en esta noche. Te invito a ponerte en pie.